Bien, niños, buenos días. Hoy vamos a hablar en el curso de comunicación en la página 88 sobre un tema nuevo. Antes de leer, vamos a observar la imagen y describir lo que representa. Vemos la imagen, todos conocen que esto es el maíz morado. Entonces, ¿de qué crees que va a tratar el texto? Va a tratar justamente de lo que es el maíz morado. Entonces, cuando leemos el texto, niños, siempre observemos el título, si hay subtítulo, la imagen. Y de hecho, cuando vemos el maíz morado, se nos viene a la cabeza la chicha morada, la mazamorra morada, los postres, que hay un montón de postres que se hace con el maíz morado. Entonces, cuando leemos, vamos a leer sobre el texto expositivo. De repente es una palabra nueva para ustedes. ¿Qué quiere decir un texto expositivo? Es que vamos a saber, nos vamos a informar, vamos a aprender algo sobre este tema. Y estos temas, antes de escribirlos, es una investigación que han sacado datos de cómo es el maíz, dónde ha crecido, qué se obtiene de él, cómo se utiliza, de qué colores. Entonces, este texto, antes de que se lo escriban en este libro, ha habido una investigación. No es un texto cualquiera, ¿no? que lo escriben por escribir, sino cualquier texto expositivo es una información que antes se ha tenido que investigar, verificar, tomar datos de acá, de allá. Se puede hacer textos expositivos de varias cosas, de animales, de plantas, de personas, de objetos, de lo que sea. Hay variedad de textos expositivos que podemos hacer. En los grados superiores esto lo van a ampliar más ampliamente. Entonces, justo el título donde dice el maíz morado. Este tipo de maíz, cuyo nombre en quechua es Cullisara. Este Cullisara está escrito en quechua, que quiere decir maíz morado. Sara es maíz, Culli es morado. Entonces, en quechua es Cullisara. Llama mucho la atención por el color morado de sus mazorcas. La planta tiene un tallo bien derecho y hojas largas que crecen muy pegadas a él. Entonces ya estamos sabiendo que el maíz en quechua se escribe Cullisara, es de color morado y que la planta tiene un tallo bien derecho y hojas largas, están muy pegadas a él. Entonces ya estamos aprendiendo. Dice, ¿dónde crece? Esta planta crece en la costa y en la sierra del Perú, en suelos con mucha agua. Nosotros siempre tomamos chicha morada, hacemos mazamorra morada, y miren dónde crece, en la costa y en la sierra, en dos regiones del Perú, y crece con bastante agua. Entonces, ¿qué se obtiene de él? Ustedes ya saben, de este maíz se obtiene un tinte de color morado muy oscuro. Esto se debe a que contiene una sustancia llamada antocianina. Antocianina es el colorante que tiene esta mazorca de maíz morado. Ya estamos aprendiendo tres cosas más. Acá nos han informado sobre el maíz morado, acá nos están indicando dónde crece y qué obtenemos de él. Y dice acá, ¿cómo se saca el tinte? Para obtener el tinte se pone a hervir las mazorcas de maíz en una olla con agua. También se puede moler los granos y echarles agua caliente. Hay dos maneras, miren, nosotros generalmente lo hacemos hervir, pero también se puede moler los granos y echar agua caliente. ¿Para qué se utiliza? Para obtener el tinte se pone a hervir las mazorcas de maíz en una olla, es lo que estamos leyendo, y también se puede moler los granos y echarles agua caliente. ¿Y para qué se utiliza? El maíz morado se utiliza como alimento para preparar platos de comidas, refrescos y postres. También se usa como medicina para mejorar la circulación de la sangre y en la industria para teñir papel, lanas y telas. Los incas ya lo utilizaban.
Entonces, miren, ya estamos aprendiendo varias cosas. Miren, cuánto para dar esta información se ha tenido que investigar, ver dónde crece, qué se obtiene de él, cómo se saca el tinte y la utilidad, que no solamente es para alimentación, sino para que haya una buena circulación de la sangre y para teñir los papeles, las lanas y las telas. Los incas ya los han utilizado. Este maíz morado es muy conocido en todo el Perú y también en todo el mundo porque muchos utilizan este maíz morado. Y acá nos explica, el texto expositivo informa sobre un tema. ¿De qué tema informa el texto que has leído? Sobre el maíz morado. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente página. Acá nos indica, dice, comprendemos el texto expositivo. ¿Cuál es el nombre del maíz morado en quechua? Vamos a escribir, ya hemos leído. Si no hemos entendido el texto, volvemos a él. Si no entendemos la pregunta, vamos a leer el texto. ¿Cómo es la planta del maíz morado? Subraya. Tiene el tallo bien derecho, tiene hojas cortas que queden muy pegadas al tallo. Subrayamos lo que es correcto. Ahora, ¿en qué orden aparece la siguiente información en el texto? Vamos a enumerar. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es segundo? ¿Cuál es tercero? ¿Y cuál es cuarto? Y esto es lo importante, niños. Esto es lo importante. Completa el siguiente organizador con información del texto. Acá hay un mapa conceptual que nos habla sobre el maíz morado. Entonces, acá nos están dando las respuestas. Pero vamos a pasarles la pregunta. ¿Qué pregunta le vamos a poner en la costa y en la sierra del Perú? Vamos a poner la pregunta. ¿Qué pregunta le vamos a poner? Un tinte de color morado muy oscuro. Vamos a poner la pregunta. Y como alimento, medicina y en la industria, también le vamos a poner la pregunta. Siempre, niños, si no saben, vuelvan a leer el texto, que es importante. Ahora, ¿cómo se puede preparar? ¿Qué se puede preparar el maíz morado? ¿Qué se puede preparar? Vamos a escribir. Como refresco lo conocemos como ¿qué? Muy bien. ¿Y como postre cómo lo conocemos? También vamos a escribir. Correcto. Muy bien, niños. Ahora, la pregunta 6. Tiempo para leer. ¿Qué imagen representa una mazorca? ¿Esta o esta? Ponemos una cruz. ¿Cuál de ellas será? Lee y responde. ¿Por qué el maíz morado tiene un nombre en quechua? ¿Por qué será? A ver, piensen. ¿Por qué? Muy bien. El que ha respondido lo correcto, muy bien. ¿Para qué has leído el texto del maíz morado de línea? ¿Para aprender o preparar chicha morada o para informar sobre el alimento del Perú? Vamos a delinear. ¿Por qué no sabíamos acerca del maíz morado? En vez de comentar, escribimos. ¿Qué no sabíamos de este maíz morado? ¿Qué agregarías al texto que has leído? Marca y explica. ¿Y el por qué? Alimentos nativos del Perú o recetas con maíz morado. Vamos a marcar y vamos a decir por qué hemos marcado. Ahora 10. ¿Han probado la chicha morada? ¿Se debería consumir más seguido este alimento y por qué? Antes de pasar a la siguiente página, les quiero decir, niños, acá en este texto expositivo nos hemos informado absolutamente todo sobre el maíz morado. Y cuando hacemos un texto hay que tratar de investigar en otros textos qué más hay sobre el maíz morado. De repente esta información es del año pasado, del anteaño, de repente hay otra información este año. Entonces cuando hacemos un texto expositivo tenemos que investigar de los textos actuales. Por ejemplo, antes solamente se sabría una cosa del maíz, pero ahora ya se investigó varias cosas, ¿no? Que son excelentes hasta para la salud y todas esas cosas. Bien, aquí vamos a trabajar. Que ya les he dicho, cuando tenemos este sombrerito es pensamiento. ¿Qué posición tiene cada elemento? Coloca el símbolo que corresponde. Cuando el maicito está en ese sentido, ponemos una cruz. Cuando está en ese sentido, un signo de X. Y cuando está en este sentido, un circulito. Cuando el plátano está en este sentido, una media luna para este lado. Cuando está en ese sentido, una media luna para acá. Y cuando está en ese sentido, otra media luna para el otro lado. Entonces vamos a observar
cada una de las imágenes y háganlo con colores, niños, no trabajen con lápiz. Ahora aquí, ¿a cuál de los personajes pertenecen estas partes? Observa y pinta. Estos ojos, ¿a quién le pertenece? Vamos a pintar. ¿A quién le pertenece? Pintamos. Las orejas, ¿a quién le pertenece? Y la boca, ¿a quién le pertenece? O sea, cada detalle del rostro. Si acá están los ojos, pintamos los ojos. Y si está el bigote, también el bigote, ¿de qué color vamos a pintar? A ver. Miren en qué posición están los ojos, en qué posición está el bigote, en qué posición están las orejas y en qué posición está la boca. Observamos porque no todos tienen igual la misma posición, ni de los ojos ni de las orejas. Eso es observación y atención.